Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la Unidad Democrática de Centro, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, José Luis, por favor, para que haga la presentación de nuestro expositor. Para mí es muy grato presentar a don César Delgado Gembes, con quien tengo mucho cariño, afecto, en lo personal, en lo profesional. Estos son los miércoles del Demócrata de Centro, de nuestra Unidad Democrática de Centro, una agrupación política en formación, en proceso, en cumplimiento de todos los requerimientos de transparencia y ética que exige la normatividad actual y todos los estándares que la modernidad exige para las comunicaciones y para la gestión. Pretendemos ser una organización realmente nueva, distinta a lo que hemos conocido en el Perú años atrás. En esta oportunidad, como todos los miércoles que tratamos temas de actualidad, hemos invitado pues a don César Delgado Gembes. Don César es magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica, también catedrático experto en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario del mismo centro universitario, pero además de otros centros más. César Delgado Gembes debe ser uno de los especialistas de Derecho Parlamentario más connotados que el país tiene. Ha sido oficial mayor del Congreso de la República, autor de muchísimos libros y ensayos sobre procesos parlamentarios, y en esta oportunidad pues César Delgado Gembes nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida. Adelante, César. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y me agrada mucho estar en compañía de grandes amigos, entre los que puedo mencionar para empezar a Tito Borea, quien conozco, me parece que desde el año 1968, un poco más que el tiempo que lo conozco a José Noriega. Me parece una oportunidad muy buena la que ustedes están generando, porque precisamente cuando se diagnostica el problema que tiene nuestro régimen político y la vida política en el Perú, una de las más grandes deficiencias es que quienes son postulados por los partidos políticos a ocupar puestos representativos o de gobierno adolecen de un grave problema, que es la insuficiente competencia en las materias respecto a las cuales tienen que desempeñarse. Una de las cuestiones más importantes, en particular en nuestro régimen político, es la falta de competencias para el desempeño, la falta de habilidades, la falta de destreza, la falta de conocimiento, pero también la falta de otro tipo de requisitos como la probidad y la honestidad de las personas, que es lo que garantiza que el manejo de la cosa pública y no solamente de los recursos económicos esté en manos de quienes merecen un puesto representativo o de gobierno en el Perú. Las instituciones sobre las que debo hacer una exposición esta noche, con todo agrado para la Unión Democrática de Centro, tienen que ver con precisamente una peculiaridad del régimen político peruano. Mucho se dice que en el Perú nuestro régimen es un régimen presidencial, y los más generosos suelen decir que se trata de un régimen de presidencialismo atenuado, utilizando categorías que ha creado un alemán especialista en teoría política como era Karl Loewenstein. Sin embargo, el Perú no tiene propiamente un régimen presidencial, y creo que no le alcanza la categoría de presidencialismo atenuado cuando lo que revisamos es el modelo dentro del cual tienen que interactuar los distintos poderes del Estado. Las instituciones sobre las que me debo pronunciar esta noche son precisamente tres, entre algunas de las muchas características que hace que el nuestro se aparte de cualquier tipo de similitud o de parentesco con el régimen presidencial. La investidura es propia de un régimen parlamentario, la cuestión de confianza es propia de un régimen parlamentario, y la censura igualmente es propia de un régimen parlamentario. Ustedes no van a ver en ningún país con un régimen presidencial que cuente con esas tres instituciones dentro de su sistema de interacción entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, los temas sobre los cuales voy a realizar esta exposición son, en primer término, la naturaleza y los resultados en la investidura. El segundo tema será el estado y situación actual de la cuestión de confianza en el Perú.
Y el tercero es el procedimiento de la censura ministerial en el régimen parlamentario. Respecto al primero de los temas, la naturaleza y resultado en la investidura, creo que podríamos hacernos un sinfín de preguntas en relación con lo que sea este mecanismo, este procedimiento, esta técnica a la que se le llama usualmente la investidura. Entre nuestros doctrinarios, dentro de los profesores de Derecho Constitucional, hay quienes discrepan sobre esta calificación, en particular el profesor Domingo García Belaunde. Él frontalmente afirma que en el Perú no tenemos investidura. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es si es que cuando el gabinete va al Congreso de la República, va para que el Congreso le preste la investidura, ¿cómo es que se designa al gabinete? ¿Quién designa al gabinete? ¿Desde cuándo inicia sus funciones el gabinete? ¿Qué efectos tiene que el gabinete pida la confianza del Parlamento peruano? ¿Qué efecto tiene la concesión de confianza sobre el gabinete? ¿Qué efectos tiene el rechazo de la confianza solicitada? Y por último, una pregunta que nos está rondando recientemente en nuestro entorno político es si puede el Congreso no otorgar ni rechazar la confianza solicitada. El procedimiento de la investidura es uno entre otros que caracteriza el sistema de control parlamentario. El Parlamento peruano controla al Poder Ejecutivo a través de herramientas como la investidura, la invitación a los ministros, la estación de preguntas, la interpelación, la censura, la confianza e igualmente a través de la vacancia presidencial, que es una de las instituciones que también ha sufrido bastantes llamadas de atención recientemente y algunos quieren eliminarla. En particular, a lo que le llamamos la investidura del gabinete, podríamos decir que tiene dos etapas: la etapa del nombramiento del gabinete ministerial y la etapa a la que se la llama investidura del gabinete en el Parlamento. Se le llama nombramiento del gabinete porque el nombramiento lo realiza efectivamente el presidente de la República luego que ha seleccionado al presidente del Consejo de Ministros y ha recibido la propuesta que él le hace, la misma que es coordinada y aceptada entre ambos, el presidente de la República y la persona que se propone calificar como presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República. El nombramiento del gabinete es sucedido por la juramentación. Lo singular y en lo que hay que prestar mucha atención es en lo siguiente: que luego que el gabinete juramenta el cargo, el gabinete empieza a actuar con plena validez y surten efectos plenos todos los actos que se realizan a partir de que se asume el cargo luego de la juramentación. Esta condición de validez que tienen los actos y los efectos que generan los actos que realiza el gabinete no cambia hasta que el gabinete concurre luego de a lo más 30 días calendarios al Congreso para hacer cuestión de confianza respecto de la política general de gobierno que expone ante el Congreso. Entonces, estamos hablando de distintas fases. Una primera fase que es típicamente la que se desarrolla en el Poder Ejecutivo y la otra fase que se desarrolla ante el Congreso de la República. Pero como queda más o menos claro, podemos darnos cuenta que existe una continuidad, la misma que solamente se puede romper cuando, llegado el caso que se presente el gabinete ante el Congreso vota sobre el pedido de confianza que realiza el presidente del Consejo de Ministros y puede ocurrir que el Congreso no le otorgue confianza. Si el Congreso le otorga la confianza, si el Congreso le concede la confianza en esta relación de interacción fiduciaria entre el gobierno y el Parlamento, si el Congreso le concede la confianza, no ha variado nada, porque todo lo que ha ocurrido será que el gabinete continúe con la misma validez de siempre. La diferencia se produce únicamente si es que cuando se pide la confianza, el Congreso se la niega o simplemente
se abstiene de otorgársela y ni se la otorga ni se la rechaza. Por eso la pregunta es, ¿quién designa al gabinete? ¿Quién designa al gabinete? ¿El presidente de la República o el Congreso? Más o menos debe quedar claro que el gabinete es nombrado por el presidente de la República y que a partir de ese nombramiento entra en funciones todo el gabinete y puede realizar cualquiera de los actos que la ley y la Constitución le encomiendan que desarrolle durante su gestión. Entonces, si el presidente de la República es el que nombra al gabinete, ¿para qué se requiere que el gabinete acuda al Congreso a solicitar la confianza del Parlamento? Si las funciones del gabinete empiezan luego que juran al cargo los ministros, ¿cómo se explica que necesiten la confianza del Congreso? ¿Para qué sirve esa confianza cuando todos los actos que realiza el gabinete son válidos y todos sus actos surten efecto una vez que concluye la juramentación? ¿Qué valor jurídico y político tiene el voto del Congreso sobre la designación del gabinete? Estas son las preguntas que despierta en nuestro sistema político la existencia de una herramienta o una institución a la que la denominamos investidura. Pero ¿cuál es la peculiaridad que tiene esta investidura peruana? ¿Qué efectos tiene que el gabinete pida la confianza del Parlamento peruano? En particular, el pedido o planteamiento de la cuestión de confianza tiene el objeto de consultar la voluntad de la Asamblea de Representantes en relación con la gestión del gabinete en el marco de la política general de gobierno que expone. Si el Congreso otorga su confianza, el gabinete continúa en funciones. Si el Congreso expresa su voluntad y su decisión de no otorgar su confianza y por lo tanto como una manifestación de desconfianza de la representación, el gabinete cesa, dimiten sus integrantes y el presidente de la República debe aceptar la renuncia del gabinete. ¿Qué efecto tiene entonces la concesión de confianza sobre el gabinete? Mediante la aprobación de la confianza, el Congreso declara que con su anuencia se mantiene la validez del nombramiento que realiza el presidente de la República, así como la validez de todos los actos constitucionales que realizan los integrantes del gabinete. Entonces, el efecto que tiene la concesión de confianza del Congreso sobre el gabinete es mantener el statu quo. Los miembros del gabinete, todos tenían un nombramiento válido, todos sus actos eran válidos y todos los efectos que se generaban estaban amparados en el nombramiento que había realizado el presidente de la República. Por otro lado, ¿qué efectos tiene el rechazo de la confianza solicitada? Cuando abordamos la cuestión del rechazo, nos aproximamos a lo que de peculiar tiene esta investidura en el régimen parlamentario y constitucional peruano. Como todos sabemos, en la Constitución se hace mención de los casos en los que el gabinete entra en crisis total. De acuerdo a nuestra Constitución, las crisis totales del gabinete se producen cuando la cuestión de confianza es rehusada en la investidura o en un caso de una cuestión de confianza facultativa. Hay una crisis total si es que se censura al gabinete. Hay crisis total igualmente cuando hay una renuncia voluntaria y unilateral del gabinete, y hay crisis total igualmente cuando se produce un caso de remoción del gabinete por la sola voluntad del presidente de la República. Entonces son 4 situaciones en las que la Constitución califica que hay crisis total del gabinete, pero no en todos los 4 casos en los que hay crisis total del gabinete se puede producir la consecuencia que es la disolución que realiza el presidente de la República del Congreso con presidencia de la Comisión Permanente. La disolución del Congreso procede en los supuestos en que se ha censurado a 2 gabinetes, se ha negado la confianza a 2 gabinetes, se ha censurado a un gabinete y se le ha negado la confianza a otro gabinete, o al revés, se le ha negado la confianza a un gabinete y posteriormente se ha censurado a otro gabinete. Tenemos, por otro lado, estas situaciones en las que
la negación de confianza puede dar lugar entonces a una disolución del Congreso siempre y cuando haya dos casos en los que no se haya aprobado la investidura o en que se haya aprobado una investidura pero no se hayan aprobado dos cuestiones de confianza, o al revés, que no se haya aprobado una cuestión de confianza sino una censura al gabinete. Además de estos supuestos en los que el Congreso puede aprobar la cuestión de confianza en una investidura o puede rechazar una investidura, existe una tercera opción que, como mencioné previamente, es la que está especulándose recientemente sobre el valor que puede tener en la consulta al Parlamento que la mayoría del Parlamento no se pronuncie ni a favor ni en contra del pedido de confianza y por lo tanto no se conceda ni otorgue la confianza, pero tampoco se la rechace. Esto se produce cuando el número de abstenciones en el Congreso es superior al número de votos, el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra. Estas situaciones se han producido en dos casos. En primer lugar, en el caso del señor René Cornejo, cuando concurrió al Congreso y tuvo que votarse 3 veces la cuestión de confianza hasta conseguir que la decisión del Parlamento sea distinta a una abstención. Este procedimiento se siguió de igual manera con el caso del gabinete de Ana Jara, en el periodo que comprende el año 2011 al año 2016, y se realizó al amparo de una opinión consultiva que ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, que señala en su conclusión número 1 que si el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra, debe continuar el presidente del Congreso consultando a la Asamblea ese pedido de confianza para tratar de que los congresistas que han votado mayoritariamente por la abstención cambien su voto hacia un voto a favor o hacia un voto en contra. En el caso del señor René Cornejo, en la primera ocasión en la que se consulta el pedido de confianza, votaron a favor 47 congresistas, ninguno en contra, y hubo 71 abstenciones. Por lo tanto, si el número de abstenciones era mayor que el número de votos a favor y en contra, tenía que seguirse votando. La segunda vez que se sometió al voto la cuestión de confianza, votaron a favor 42 congresistas, 6 en contra y 73 abstenciones. Y la tercera y definitiva consulta que se realizó el día 14 de marzo del año 2014 permitió que los congresistas cambiaran su voto y votaron a favor 66 congresistas, 52 en contra y 9 abstenciones. De una manera parecida ocurrió cuando fue al Congreso a solicitar la confianza del gabinete para la investidura la señora Ana Jara. Cuando concurrió la señora Ana Jara, en la primera votación hubo 50 votos a favor, 1 en contra y 63 abstenciones. Vuelto a poner en votación el pedido de confianza, votaron a favor 54 congresistas, 3 en contra y 58 abstenciones. Y en la tercera ocasión ocurrió algo muy curioso dentro de la práctica parlamentaria, porque votaron 54 congresistas llegaron a votar a favor, incluido el voto de la presidenta, de la señora Ana María Solórzano, cosa que era extraña porque en la tradición parlamentaria peruana, el presidente del Congreso no votaba y votaba solamente para dirimir, pero esta es fue uno de los pocos casos en los que el presidente del Congreso votó como congresista, en cuyo caso se llegó al empate de 54 votos a favor, 54 en contra y 9 abstenciones. Entonces, como de acuerdo al reglamento del Congreso, cabe que el presidente del Congreso dirima cuando hay un caso de empate, la señora Ana María Solórzano votó por segunda vez con la dirimencia y así consiguió que se aprobara la cuestión de confianza de la señora Ana Jara con 55 votos a favor
y 54 en contra, más las 9 abstenciones. Sin embargo, al poco tiempo, la señora Ana Jara fue censurada por el Congreso, aproximadamente unos 8 meses después, en marzo del 2015, con 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones. Estos son los casos en los que podemos observar que se ha aplicado este acuerdo del Pleno a partir de la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, que recomienda que se vuelva a votar una investidura tantas veces como sea necesaria hasta que las abstenciones cambien a votos a favor o a votos en contra. Sin embargo, hay una limitación, porque de acuerdo al reglamento del Congreso, la cuestión de confianza debe ser votada por el Pleno en la misma sesión o en la siguiente. Es cierto que cabe la indeterminada posibilidad de que se suspendan las sesiones y por lo tanto que lo que se entiende que una sesión dure un día puede durar una semana y puede durar un mes. Sin embargo, no es eso lo usual. Puede ocurrir, pero eso no permitiría llegar a tener una definición más clara del asunto. Entonces, lo que sí cabe es que se levanten las 2 sesiones y que las abstenciones no varíen. Es decir, que nos encontremos ante un supuesto en el que los congresistas que se abstuvieron no desean cambiar su voto por un voto a favor o un voto en contra. ¿Cómo entender entonces qué consecuencia habría si es que el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o el número de votos en contra? Y aquí es donde tenemos que valernos de algún tecnicismo de carácter jurídico para comprender formalmente ante qué situación nos encontramos cuando hablamos de la investidura. Domingo García Belaúnde dice que en el Perú no hay investidura porque la investidura supone que el gabinete no entra en funciones hasta que el Congreso le otorga su voto de confianza. Este supuesto puede ser formalizado a través de una categoría jurídica que es a la que los abogados le llamamos una condición suspensiva. Cuando yo realizo un contrato o realizo un acto jurídico, yo puedo sujetarlo a una condición suspensiva. Quiere decir que yo puedo afirmar que el acto no va a surtir efectos a menos que se cumpla una condición. Se cumple la condición y a partir de que se cumple la condición en adelante, el acto surte efectos, se crean las obligaciones y es obligatorio realizar las prestaciones derivadas de la creación del acto. Esta condición suspensiva es la que existe en esos parlamentos en los que los gabinetes no pueden empezar a funcionar de manera válida, de manera jurídica, sino hasta que cuentan con el voto de confianza aprobatorio de las asambleas, de los parlamentos o de los congresos. En el caso peruano, no nos encontramos ante un supuesto de esa naturaleza, nos encontramos más bien ante un supuesto en el que también los abogados, utilizando categorías jurídicas, le llamamos no una condición suspensiva, sino una condición resolutoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir justamente lo que ocurre con la investidura en el Perú. Cuando el presidente de la República nombra al gabinete y este gabinete se considera que tiene un nombramiento válido, que todos sus actos son válidos, que todos sus actos surten válidamente efectos, este gabinete entra en funciones desde que juramentan el cargo ante el presidente de la República. Entonces, si entran en funciones y sus actos son válidos plenamente a partir de la juramentación y debe, sin embargo, concurrir al Congreso para que el Congreso le otorgue su voto de confianza, ¿qué valor tiene el otorgamiento del voto de confianza? El valor que representa ante una condición resolutoria que consiste en que los actos surten efectos desde el inicio y solamente cesan en los efectos y en su validez si es que ocurre la contingencia,
si es que ocurre la condición, si se produce la condición de que el Parlamento le niega la confianza, y solo si el Parlamento le niega la confianza al gabinete, dejan de surtir efectos los actos del gabinete y dejan de tener validez el nombramiento que ha resultado, que produjo el nombramiento por el presidente de la República. Entonces, en el caso peruano, podemos hablar de que tenemos una investidura sujeta a una condición resolutoria, la condición resolutoria de que el Parlamento le niegue la confianza. ¿Por qué? Porque si el Parlamento le otorga la confianza, no ha aportado nada, no hay ningún valor agregado, simplemente ha preferido no rechazarla y ha preferido que la condición no se cumpla. ¿Cómo aplicamos este tipo de naturaleza resolutoria de la investidura en el Perú respecto del valor de las abstenciones? Cuando decimos que la investidura deja de surtir efectos, cuando el Parlamento niega la confianza, pero ocurre que es prácticamente irrelevante que el Parlamento otorgue la confianza, porque en ese caso las cosas se van a mantener en el estado en el que existieron desde la juramentación. ¿Qué ocurre cuando el Parlamento decide abstenerse? ¿Cuál es la naturaleza de la abstención? Para empezar, la abstención en el sistema parlamentario peruano vale tanto y no menos que el voto a favor o que el voto en contra. Los congresistas tienen tres opciones, las tres igualmente válidas: el voto a favor, en contra o la abstención. La abstención no vale menos que el voto a favor ni que el voto en contra. Entonces, si la mayoría vota por la abstención, la decisión del Parlamento peruano es no decidir. Yo no decido, mi decisión es no decidir. Entonces, si consultada una y otra vez la Asamblea en la misma sesión en que se debate y vota la investidura o en la siguiente y las abstenciones subsisten, la consecuencia es que la decisión del Parlamento es no decidir. Una cosa semejante que permite entender políticamente esta situación podría ser la que ocurrió cuando en los años 60, cuando era diputado el señor Armando Villanueva del Campo, y para evitar justamente una censura ministerial, él propuso un voto de expectativa. Se votó y mayoritariamente la Cámara de Diputados aprobó el voto de expectativa. Sería una cosa similar a la que ocurre cuando la mayoría de congresistas vota por la abstención. Si voto por la abstención y decido no decidir, me mantengo en la misma condición en la que yo me encontraba antes de que el gabinete concurriera al Congreso para exponer la política general de gobierno, porque yo me voy a mantener en la expectativa a ver qué gestión es la que se va realizando al amparo de la política general de gobierno que se ha expuesto ante el Congreso. Si existiera un tipo de presunción de silencio parlamentario, sea positivo o negativo, luego de transcurrido el plazo que el reglamento le fija al Congreso, que es la misma sesión o la siguiente, otra sería la situación. Pero no ocurre eso. En el caso de nuestro sistema parlamentario, no tenemos una presunción de silencio parlamentario, ni positivo ni negativo. Por lo tanto, puede transcurrir el plazo de la misma sesión o de la siguiente sin que el Congreso decida, y no se puede presumir que ante la ocurrencia del plazo nos encontramos ante un voto presunto a favor ni en contra del otorgamiento de la investidura. La abstención es, como digo, una forma válida, tan válida de expresión de la voluntad como el voto a favor o en contra. En este caso, la opinión consultiva no podría, y el acuerdo del Pleno no surtiría ningún tipo de efecto porque nos encontraríamos ante una decisión de no decidir. Y estos supuestos pueden ocurrir con números bastante pequeños en el Congreso. De acuerdo al sistema que tiene el Congreso peruano para la definición de los votos, dado que no se exige una mayoría determinada, a diferencia de lo que sí ocurre con la censura, para las cuestiones de confianza, sea en el caso de la investidura o en el caso de las cuestiones de confianza facultativas, basta con que se aplique la mayoría simple. ¿Qué quiere decir esto?
De acuerdo al reglamento del Congreso, las votaciones cuando hay un supuesto de mayoría simple se basan en, primero, la verificación del quórum. Si son 130 congresistas y el número máximo de licencias otorgables es el 20%, es decir, 16 licencias, la diferencia, 26 licencias, perdón, la diferencia sería 104 congresistas, que es el máximo de congresistas a los que cabe calificar como hábiles. Si son 104, la mayoría absoluta de los 104, que son los hábiles, es 53. Sobre la base de los 53 que debieran estar presentes, podría muy bien ocurrir que 19 congresistas voten por la abstención, 18 congresistas voten en contra y 17 voten a favor. Si ese cuadro se repitiera una y otra vez, la decisión del Parlamento sería no decidir. El resultado es que el Congreso decide no decidir. No existe silencio parlamentario positivo, por lo tanto, si es que no se cambia la mayoría de votos por la abstención, no se puede afirmar que ante el número sucesivo de veces en que el Congreso se ha aprobado la abstención, no se puede presumir que equivale a un voto a favor. Como tampoco existe el silencio parlamentario negativo, no puede equivalerse la abstención a un voto en contra de la investidura. Cuando son más las abstenciones que los votos a favor o en contra, no cabe presumir, por lo tanto, que se otorgó ni que se rechazó el pedido de confianza que planteó el gabinete. El segundo tema que quisiera compartir con ustedes es el relacionado propiamente con el estado y situación actual de la cuestión de confianza en el Perú. Como todos conocemos, este tema ha sido de peculiar importancia el año 2019, cuando hizo una cuestión de confianza el señor Salvador del Solar ante el Congreso el día 26 de septiembre del año 2019, indicando que hacía cuestión de confianza para que se modifique la ley de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, solicitando además que se suspendiera el proceso de votación respecto de los candidatos que había propuesto la Comisión Especial. Su argumento era que el proceso que se seguía ante el Congreso por invitación era un proceso insuficientemente transparente. Lo peculiar es que esta cuestión de confianza, que es presentada un día viernes a las 4:30 de la tarde, cuando el Congreso con 10 días de anticipación ya había agendado el proceso de designación de los señores candidatos al Tribunal Constitucional, el señor Salvador del Solar concurre el día viernes anterior apelando al criterio de que no era un proceso transparente y que debía eliminarse la invitación, corrigiéndose esta alternativa para que el proceso se realice mediante concurso público. Entonces, este dato es importante tenerlo presente porque si bien el señor Salvador del Solar asume la presidencia del Consejo de Ministros en marzo del año 2019, solo se da cuenta que no había tal transparencia el día viernes inmediato anterior al lunes en el que debía de llevarse adelante el concurso. Y este proceso de invitación, además, ha estado funcionando en el Perú por lo menos en los últimos 10 años anteriores al año 2019. Entonces, podría muy bien haberse planteado la cuestión de confianza desde que el señor Salvador del Solar asume sus funciones en marzo del año 2019 y no en septiembre del 2019, que es lo que ha ocurrido y que se justifica porque el día jueves 25 de septiembre, la Comisión de Constitución había dictaminado recomendando el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones generales que había presentado el señor Vizcarra ante el Congreso de manera virtual, digamos, porque solo se presenta una semana después.
Entonces, lo curioso es que hay una correlación entre la recomendación de archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones generales y la subrepticia causalidad de insuficiente transparencia que solamente es percibida un día hábil anterior a la fecha en la que debía votarse las propuestas que presentaba la comisión especial que tenía que designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Este es el marco histórico en el que aparece el suceso que ha tenido una singular trascendencia histórica en el Perú, porque ha sido la primera vez en la que se disuelve el Congreso, no diré constitucionalmente, pero sí invocando la Constitución como pretexto para la disolución. Entonces, este es el caso, digamos que más importante, aun cuando existen casos anteriores, como fue el caso de las cuestiones de confianza que presentó el señor César Villanueva, incluyendo dentro de estas cuestiones de confianza el pedido de 2 proyectos de reforma constitucional, uno suprimiendo la reelegibilidad de los congresistas y el otro en relación con la recuperación de la bicameralidad, que finalmente no llegó a ser aprobada en referéndum. Sin embargo, hay que notar que se utiliza la cuestión de confianza respecto de proyectos de reforma constitucional por primera vez con el señor César Villanueva y por segunda vez con el propio Salvador del Solar, cuando me parece que en junio del año 2019 también presenta cuestión de confianza respecto de reformas constitucionales. Con estos antecedentes es que tenemos que revisar la situación actual de la cuestión de confianza, porque el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre el conflicto de competencias, sobre la cuestión competencial que presentó el presidente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, el Tribunal Constitucional avaló la teoría de que cabe que el Poder Ejecutivo sea el que decida respecto del otorgamiento o del rechazo de una cuestión de confianza, para lo cual el señor Vizcarra afirmó desde las pantallas de televisión que luego de haber verificado él mediante las pantallas de televisión que el Congreso le había rechazado la cuestión previa presentada por la señora Indira Wilca sobre la suspensión del proceso de designación de los magistrados, para el señor Martín Vizcarra, eso equivalió a la denegación del pedido de cuestión de confianza presentado por el señor Salvador del Solar, que era lo que estaba pidiendo para que adicionalmente se procediera a reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, eliminando la invitación como un mecanismo, como un procedimiento para la designación de los magistrados. Entonces, con este contexto histórico, las preguntas que nos podemos hacer respecto al estado y situación actual de la cuestión de confianza en el Perú pueden ser preguntas como las siguientes. ¿Cuándo pide el ministro una cuestión de confianza al Parlamento? ¿Quién define si la confianza solicitada se otorgó o se rehusó? ¿Caben límites en el planteamiento de la confianza al Parlamento? Finalmente, ¿puede el Parlamento legislar sobre los límites materiales de la potestad del gobierno de hacer cuestión de confianza? Estas son algunas de las preguntas que actualmente están bajo consideración de la Comisión de Constitución del Congreso, porque se han presentado hasta la fecha, me parece que 4 proyectos de ley con los que se está deliberando respecto a cuál sería el método o la técnica legislativa según la cual cabría modificar el régimen actual sobre la cuestión de confianza para ajustarlo a la posición constitucional que no debe perder el Congreso en relación con el régimen político peruano, de manera que se evite el daño que se ha causado con la sentencia 6/2019 CC, que avala la tesis de la denegación fáctica de la que se valió el señor Martín Vizcarra para afirmar que había existido una segunda negación de confianza que habilitaba el uso de la facultad constitucional de disolver el Congreso. Entonces,
la situación actual nos pone en un caso en el que la cuestión de confianza ha sido utilizada pues, desde el punto de vista regular, obligatoriamente para todos los casos en los que hay investidura. En todos los casos en los que hay investidura se solicita una cuestión de confianza y la cuestión de confianza es respecto fundamentalmente de la política general de gobierno. Pero además, desde el punto de vista del uso facultativo de la cuestión de confianza y no del uso obligatorio de la cuestión de confianza, se ha invocado la cuestión de confianza respecto de la aprobación de proyectos de ley, de la aprobación de contenidos textuales de delegación de facultades legislativas, como ocurrió en el caso del señor Cateriano, cuando antes de la investidura del gabinete Jiménez Mayor, concurrió al Congreso para pedir que se apruebe una delegación de facultades legislativas para el Ministerio de Defensa que contenía un par de incisos de un pedido de delegación de facultades. Adicionalmente, también se ha utilizado para la aprobación de reformas constitucionales, para la interrupción del proceso de censura contra un ministro, que fue el caso de la primera denegación de confianza en el periodo 2016-2020, con el pedido del señor Fernando Zavala de hacer cuestión de confianza sobre la permanencia de la señora Marilú Martens, ministra de Educación. Igualmente, se ha utilizado la cuestión de confianza respecto de la suspensión del proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Con la tesis de la denegación fáctica, el gobierno se ha subrogado en la titularidad de la potestad fiduciaria del Congreso, desconociendo la competencia constitucional que tiene como órgano que vota y que decide sobre los pedidos de confianza que plantea el gabinete ministerial, aprobándolos o rehusándolos. De igual manera, aparte de esta subrogación que ha realizado el presidente de la República, en sus sentencias 6-2018 PI, que es la sentencia que se refirió a la reforma del reglamento postulada por el señor Mauricio Mulder para impedir que la cuestión de confianza se utilice precisamente respecto de procesos legislativos o para interrumpir procesos de control político. Esta sentencia descalificó como inconstitucional esa reforma del reglamento del Congreso y supone un antecedente importante respecto de las limitaciones que ha realizado el Tribunal Constitucional respecto de las competencias del Congreso para utilizar la reforma de su reglamento en la regulación de la cuestión de confianza. Y la segunda sentencia es la sentencia 6-2019, que tiene que ver, como he mencionado previamente, con el conflicto de competencias entre el presidente de la República y el Congreso. En uno y otro caso, el Tribunal Constitucional ha señalado que la Constitución tiene una cláusula abierta y que por lo tanto no puede limitarse la facultad que tiene el presidente de la República o el gabinete para utilizar la cuestión de confianza en las materias que considere necesarias para la gestión que tiene delante. De otro lado, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuándo es válido que pida un ministro una cuestión de confianza ante el Parlamento? En principio, lo central de una cuestión de confianza es que se pida para fortalecer la gestión de las políticas de gobierno con respaldo del Congreso, para definir el posicionamiento frente al Congreso respecto a actos, a hechos o declaraciones políticamente relevantes para la ejecución de las políticas que lleva adelante el gabinete. Lo mismo que para definir la posición del Congreso frente a medidas políticamente críticas del gobierno. Eso es lo central, lo básico, lo elemental. Más allá de estos aspectos sustantivos o centrales, cabe deliberar sobre aspectos un poco más complicados, como si es que efectivamente cabe que el gabinete presente cuestiones de confianza sobre materias que no son propias de su competencia funcional ni constitucional y que por el contrario pueden ser materias de competencia exclusiva del Congreso, entre ellas la designación de
de altos funcionarios, por ejemplo, o procesos de control político. Para Chirino Soto, por ejemplo, le parecía normal que el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza respecto de la aprobación total o parcial del presupuesto de la República, o que haga cuestión de confianza respecto de una reforma constitucional. Esos son los buenos deseos que pudo tener Enrique Chirino Soto. Más allá de esos buenos deseos, sin embargo, lo que está en cuestión es hasta qué punto puede el presidente de la República, a través de su presidente del Consejo de Ministros, puede interferir o coaccionar con las competencias y capacidades propias de otro poder del Estado, obligándolo a que tome una decisión que le resulte contraria a su propia voluntad y decisión política. De acuerdo al Tribunal Constitucional, existe entonces la posibilidad de que quien defina si la confianza solicitada se otorgó o se rehusó sea el Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional señaló en los fundamentos de su sentencia 6/2019 sobre el conflicto de competencias que hay casos en los que hay supuestos excepcionales en los que es posible asumir que incluso una votación favorable a la confianza disfrace la intención de no brindar la confianza solicitada. Entonces, para el Tribunal Constitucional podría existir el caso en el que el Congreso simule un otorgamiento de confianza que oculta o que disimula la voluntad de no otorgar la confianza con el objeto de impedir que el Congreso sea disuelto. Esa es la posición que sostiene el Tribunal Constitucional en distintos fundamentos de su sentencia 6/2008 CC. Frente a esta situación en la que el tribunal le niega al Congreso la posibilidad de limitar las competencias del Poder Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza, la pregunta es si es que no caben acaso límites en el planteamiento de la confianza al Parlamento. Es inconstitucional, dice el Tribunal Constitucional, que la cuestión de confianza sea regulada a través del reglamento del Congreso. Esto es lo que señala en la sentencia 6 del año 2018. Para el Tribunal Constitucional no cabe que la cuestión de confianza sea regulada a través del reglamento del Congreso. Sostiene que el reglamento del Congreso debe utilizarse dentro del ámbito de su potestad autonormativa para regular las actuaciones típicamente parlamentarias, pero que no puede ser parte del ámbito normativo del reglamento del Congreso la interacción ni las competencias que el Congreso tiene con otro poder del Estado, como es el Poder Ejecutivo. ¿Puede el Parlamento entonces legislar sobre los límites materiales de la potestad del gobierno de hacer cuestión de confianza? Lo que dice el Tribunal Constitucional es que no lo puede hacer mediante el reglamento del Congreso. Entonces, si no lo puede hacer mediante el reglamento del Congreso, ¿cuáles son las opciones que sí tendría, que sí podría tener el Congreso para limitar el uso de la facultad del gobierno de plantear una cuestión de confianza? En primer lugar, la primera y más importante es la reforma constitucional. La segunda opción sería la ley de interpretación del texto constitucional. La tercera, que es la que niega el Tribunal Constitucional, que es la reforma del reglamento del Congreso. Y la cuarta, que ha permanecido más o menos en la oscuridad, es la posibilidad de utilizar una ley orgánica con la que se desarrollen los alcances de la cuestión de confianza. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la reforma constitucional como medio para regular o para limitar el uso de la cuestión de confianza? En primer lugar, la reforma constitucional afecta la esencia y contenido de la cuestión de confianza. Genera cambios relativamente más fuertes, sólidos y estables. Y además genera mayor nivel
de autonomía normativa y menos restricciones o control externo a la competencia que tiene el Congreso para definir los contenidos de una reforma constitucional, habida cuenta que el presidente de la República no tiene la capacidad de observar los procesos de reforma constitucional. La única alternativa sería que si el Congreso no aprueba la reforma mediante el procedimiento agravado, que es con 2 legislaturas ordinarias sucesivas con más de 87 votos, tendría que recurrirse a la opción natural, que es la mayoría absoluta, 66 votos, más el referéndum. Esa es la situación en la que actualmente se encuentra el proceso de reforma constitucional sobre la cuestión de confianza que aprobó el Parlamento anterior, que no ha llegado a ser derivada al Poder Ejecutivo para que se convoque a referéndum. Así como tenemos estas ventajas para el uso de la reforma constitucional, ¿cuáles son las limitaciones que tendría utilizar el proceso de reforma constitucional? En primer término, que el contenido debe mantenerse en un nivel general. No se puede abordar detalles o singularidades que pueden ser necesarias de trabajar para que se precise los aspectos puntuales en la interconexión o interrelación entre el gobierno y el Congreso. Tiene menor potencia sobre puntos sustantivos y sobre detalles procesales. Y en último término, otra limitación es que el proceso de reforma tiene un desarrollo más prolongado, dura más tiempo un proceso de reforma constitucional que un proceso mediante un mecanismo menos complicado que el que prevé el artículo 206 de la Constitución. La segunda opción es una ley de interpretación de la Constitución. ¿Cuáles son las ventajas? Comparativamente es menos complicada en su aprobación que una reforma constitucional. Segundo lugar, que permite optimizar moderadamente la posición del Congreso sin las complicaciones de una reforma constitucional. Pero a la vez, la ley de interpretación de la Constitución tiene como limitación que su naturaleza restringe el margen de cobertura normativa. Solamente puede utilizarse una ley de interpretación respecto de las limitaciones de significados o de sentidos de una norma. No se puede desarrollar el texto, no se puede restringir el texto. Es simplemente determinar que lo que dice el texto en esta frase debe entenderse que significa esto y no esto otro. Nada más. No cabría desarrollar el texto constitucional poniéndose en hipótesis diferentes, de hipótesis fácticamente diferentes a aquellas que contiene el texto constitucional. Por lo tanto, deja aspectos normativa y constitucionalmente que son críticos por cubrir. De otro lado, la limitación más importante probablemente es la que señalan quienes indican que el Congreso no tiene facultades para interpretar la Constitución mediante un procedimiento ordinario como es el que sí existe para la interpretación de las leyes. Para interpretar la Constitución habría que pasar por el proceso de reforma constitucional, porque si el Congreso puede interpretar una ley ordinaria, es porque el Congreso no está actuando en competencias como poder constituyente. Cuando el Congreso quiere interpretar, tiene que valerse de la posición de constituyente, vale decir que para interpretar un texto constitucional con todas las limitaciones que tiene, el Congreso tendría que valerse del proceso que prevé el artículo 206 de la Constitución y no del proceso que prevé el artículo 102 en su inciso 1, que señala que el Congreso tiene la facultad efectivamente de interpretar las leyes. Esa sería una limitación de carácter técnico y conceptual para la alternativa de la ley interpretativa sobre la cuestión de confianza. Sobre la reforma del reglamento del Congreso ya he mencionado las dificultades que señala el Tribunal Constitucional, que señala que en asuntos ajenos a la actuación parlamentaria, el Congreso no puede utilizar la capacidad que le corresponde para modificar su propio reglamento porque la potestad de autonormarse no comprende la capacidad que tiene el Congreso de regular relaciones
respecto de otro órgano estatal como es el Poder Ejecutivo. La tercera o la cuarta alternativa es la de una ley orgánica de desarrollo constitucional. Esto quiere decir que si no es posible utilizar el reglamento, si es que es muy complicado utilizar la reforma constitucional, por lo prolongado que esto es, ni tampoco una ley de interpretación del texto constitucional, la vía más expeditiva, más idónea y más eficaz podría ser una ley orgánica, para cuyo caso se exigiría únicamente la aprobación mediante la mayoría absoluta, es decir, la mayoría que prevé el artículo 106 de la Constitución, que supondrían 66 votos, y la calificación de ley orgánica que el propio Congreso dé a ese texto. Esto es entonces en cuanto a la situación actual que está en manos del Congreso actualmente, el proceso de su dictamen. Entiendo que el día de hoy se ha presentado un proyecto por el congresista Cordero Jontay, donde se incluye como limitación del uso de la cuestión de confianza el que el jefe del gabinete solicite cuestión de confianza respecto de la permanencia de ministros involucrados en actos de terrorismo, de corrupción o de narcotráfico. Este es un proyecto que se ha presentado el día de hoy y que va a ser parte del proceso de dictamen cuando la Comisión de Constitución opte por acumular todos los proyectos para irlos trabajando uno a uno. El tercero de los temas sobre los que me propongo compartir con ustedes es el procedimiento de la censura ministerial en el régimen parlamentario, que como dije, la censura junto con la cuestión de confianza o la investidura son los aspectos que hacen del nuestro un régimen atípico y no lo hacen ni presidencial ni parlamentario. La censura es una institución que ha sido utilizada en el Perú en épocas tan lejanas como el año 1849, cuando en la época de Castilla se presentó una moción en la que se señalaba que en una cláusula se mencionaba que para aprobarse la ley se requería que el presidente de la República cambie al ministro Manuel del Río, que era, me parece, el ministro de Economía o de Fomento en ese entonces. Y así como el caso del periodo de Castilla, también se han producido censuras en el periodo del general Peset, de Mariano Ignacio Prado, de José Balta, de La Puerta, de Morales Bermúdez, de Piérola. En el siglo XX, las censuras han cubierto el periodo de López de Romaña, con la censura de Ribagüero, de Alejandro Deustua. Igualmente en el periodo de Leguía también se han producido alguna censura, la de Melitón Porras. En el periodo de Billinghurst igualmente se han producido censuras. Nuevamente en el periodo de Leguía se han producido censuras. En la época de Sánchez Cerro también han habido censuras. Probablemente en la época más reciente, en la segunda mitad del siglo XX, ha sido el periodo en el que mayor número de censuras se han producido bajo un mismo régimen presidencial, con las 10 censuras que padeció el periodo del señor Belaúnde Terry, que empezaron con la censura de Óscar Treyes y terminaron con la censura de Luis Alaiza Escardó. Luego de esas censuras bajo la Constitución del año 1933, con la Constitución del año 1979, se produjo únicamente una censura, que fue la censura del señor Enrique Rosell Link, que era ministro de Agricultura en el segundo periodo de Belaúnde. Y con la Constitución del año 1993 se han producido hasta la fecha 3 censuras, la de Fernando Rospigliosi, la de Ana Jara y la de Jaime Saavedra Chandubí. Para señalar brevemente el procedimiento de censura, para que se pueda llevar adelante una censura, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta la vigencia de la Constitución de 1979,
el reglamento del Congreso de 1995 prevé que solamente se pueden tramitar las mociones de censura si previamente se ha realizado una interpelación al ministro, se lo ha invitado para informar, el ministro ha concurrido voluntariamente al Congreso o el ministro se ha resistido a acudir cuando es invitado a informar al Congreso. Si no se cumplen estas 4 alternativas, se debe decretar improcedente la moción de censura que se presente. ¿Cuándo puede admitirse una moción de censura? Luego de haberse verificado estos 4 supuestos, se necesita que se presente con un mínimo del 25% del número legal de congresistas. Este 25% aplicado sobre 130 equivale a 33 firmas para que la moción sea admitida. Luego debe consultarse el periodo de la aprobación de la censura, la misma que, de acuerdo al reglamento del Congreso, solamente puede consultarse bajo un periodo de enfriamiento, que supone que la censura solo se puede votar luego del 4º y antes del 10º día posteriores al día de su presentación en el Pleno del Congreso. Para aprobar la censura, como digo, se requiere más de la mitad del número legal de votos de miembros del Congreso. Si se consiguen los 66 votos, el ministro es censurado y debe renunciar. Y el presidente de la República tiene 72 horas para aceptar la renuncia y, por lo tanto, para cambiar el gabinete o cambiar al ministro que haya sido censurado. Con esta exposición, creo, termino con lo que me había propuesto compartir con ustedes y quedo a su disposición para comentarios, las preguntas o las observaciones o críticas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias, mi querido César. Ha sido una magnífica exposición. Naturalmente, César es el autor más prolífico en esa materia en el Perú y de una gran experiencia, trabajó mucho tiempo en la Cámara del Congreso y hoy día nos ha ilustrado muchísimo respecto a lo que eventualmente puede pasar mañana. Yo creo que los asistentes a esta conferencia del miércoles Demócrata de Centro, no solamente quienes están en el Zoom, sino quienes están en el Facebook Live, pueden hacer las preguntas que quieran. Habiendo culminado su exposición, el doctor César Delgado recibirá de los asistentes a esta reunión preguntas sobre el tema expuesto. En el Facebook Live tenemos una pregunta del amigo Jaime Gutiérrez Gallo, que dice lo siguiente: ¿cuáles son esos detalles o singularidades para una reforma constitucional, doctor César Delgado? Bueno, a lo que me refiero con que las reformas constitucionales tienen la limitación de que no puede mencionarse con precisión los alcances de las limitaciones que tiene el Poder Ejecutivo para presentar una cuestión de confianza. Tendrían que ver, por ejemplo, con aspectos típicamente procesales que debe recoger o una ley particular o el propio reglamento del Congreso, una vez que previamente exista una ley general sobre la materia. Me refiero, por ejemplo, uno no puede poner en un proyecto de reforma constitucional que el acto de presentación o de aprobación de una cuestión de confianza es un acto solemne que está sujeto al proceso de conducción del debate que realiza el presidente del Congreso, como consecuencia de lo cual debe entenderse que la cuestión de confianza es un acto privativo del Congreso que corresponde que lo decida de manera expresa con determinado número de votos o no, si es que es con la mayoría simple, con la mayoría simple. O sea, son peculiaridades que no pueden estar en un documento constitucional. Las constituciones tienen por naturaleza la misión de cubrir de manera general una institución. En el caso de la cuestión de confianza se tendría que señalar, por ejemplo, que la cuestión de confianza debe entenderse como expresamente aprobada o rechazada de acuerdo al procedimiento que fije el presidente del Congreso,
luego que el Congreso haya votado, el presidente de la República tiene que recibir la comunicación mediante oficio que cursa el presidente del Congreso al presidente de la República, que esta comunicación debe realizarse mediante oficio por escrito para evitar los pormenores que ocurrieron precisamente el día 30 de septiembre del año 2019, en el que el presidente de la República obvió todo tipo de comunicación. Él se tomó la libertad de calificar la conducta que él vio por televisión, nunca esperó ninguna comunicación del Congreso y cuando la pudo haber recibido, dio orden en Palacio de Gobierno para que no se recibiera el oficio con el que el presidente del Congreso, el señor Olaechea, le estaba comunicando que la cuestión de confianza había sido aprobada. A partir de esas experiencias es que caemos en cuenta que es necesario precisar normativamente algunos alcances, como estos que son de detalle, que no pueden estar en una reforma constitucional. En los textos constitucionales no se puede poner que la cuestión de confianza tiene que ser comunicada por el presidente del Congreso al presidente de la República por escrito y que, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros no puede solicitar la confianza al Congreso a menos que demuestre que existe un acuerdo en sesión de consejo y que este acuerdo conste en un acta. Ese tipo de aspectos no pueden ser parte de una reforma constitucional. Es demasiado detalle para un texto como una reforma constitucional. A eso es a lo que me refiero. En una reforma no se puede entrar en detalles. Una reforma constitucional sí puede hacerse a través de una ley orgánica y posteriormente, una vez que salga la ley orgánica, puede ocurrir algunas precisiones adicionales en el reglamento del Congreso. Gracias. De parte de Ronald, si todos se abstienen en dar la confianza, ¿qué ocurriría? Bueno, eso lo he explicado, me parece que quedó más o menos claro. Si todos se abstienen, no hay decisión. Si no hay decisión, se mantienen las cosas tal como existían antes de que el gabinete concurriera a solicitar la confianza. El gabinete ya tenía un nombramiento válido. Los actos del gabinete surtían plenos efectos. Entonces, si el Congreso no afirma la confianza, no otorga la confianza, ni la rechaza, ni la rehúsa, ni la desestima, lo que ocurre es que se mantiene el mismo estado de cosas que existió antes de que el gabinete concurriera al Congreso. No pasaría absolutamente nada distinto. Esa es la consecuencia que a mí me parece que tendría si es que el Congreso decide no decidir, porque se mantiene la expectativa, porque el gabinete finalmente no necesita de la confianza del Congreso para que su nombramiento sea válido. El nombramiento fue válido desde que el presidente de la República lo nombró. Todo lo que puede hacer el Congreso en todo caso es denegar la confianza. El poder del Congreso consiste en que le puede rechazar la confianza que solicita, porque si el Congreso se la otorga, todo lo que está haciendo es darle una bendición innecesaria al gabinete. No es necesario que el Congreso se pronuncie a favor. Para lo que va el gabinete es para que el Congreso no vote en contra. Eso es lo relevante, ese es el valor agregado que tiene la cuestión de confianza en el Perú, según como yo la entiendo, porque para Domingo García Belaúnde esa acción es totalmente innecesaria, dado que en nuestro sistema político la investidura la otorga el presidente de la República y no el Congreso. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del frater Ismael Otárola. ¿Puede el presidente hacer cuestión de confianza si se censura a un ministro? El presidente de la República no puede hacer ninguna cuestión de confianza. Quien presenta las cuestiones de confianza es el presidente del Consejo de Ministros. Esto es más, ya ha ocurrido, ¿no? No si es que se censura, sino para evitar que se censure. Esto fue lo que hizo Fernando Zavala cuando el Congreso había presentado la moción de censura contra Marilú Martens, ministra de Educación. Fue todo el gabinete de manera física al Congreso para hacer cuestión de confianza sobre la permanencia de Marilú Martens. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, estamos en el proceso en el que cabe que el Congreso modifique esta situación mediante las leyes que se están presentando, los proyectos de ley que se están presentando para corregir los usos buenos o malos que se ha venido haciendo de la cuestión de confianza. Estamos en un momento de creación legislativa. No sabemos cuál vaya a ser
el proyecto sustitutorio que presente la Comisión de Constitución, ni lo que resulte del debate en el Pleno una vez que el dictamen se presente con un proyecto sobre el cual debatirán los distintos grupos políticos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta o una participación que va a hacer el fráter Otto Guevara. Adelante, Otto. Muchas gracias, fráter Humberto. Muchas felicitaciones por su posición. Con la experiencia que usted tiene de haber estado ligado al Poder Legislativo desde el año 1978 y el hecho de haber conocido a la representación parlamentaria durante los varios periodos legislativos hasta la actualidad, ¿cuál cree usted que han sido las causas por las que el Parlamento ha devenido en una institución políticamente pobre y frágil e incompetente legislativamente, que ha logrado que el Tribunal Constitucional eleve su carga procesal y al mismo tiempo se constituya en una autoridad funcional por encima del Poder Legislativo? Gracias por su respuesta. Bueno, en principio creo que de alguna forma puedo empatar la respuesta que te debo dar, Otto, a las primeras frases que tuve de reconocimiento y de felicitación a la Unidad Democrática de Centro, porque el principal error que ha generado las deficiencias en el Congreso es que quienes llegan al Congreso no tienen las competencias necesarias para gestionar adecuadamente ni desempeñar apropiadamente el puesto representativo. Es cierto que nuestra Constitución señala que para ser congresista basta con que tengas 25 años de edad, que seas peruano y que no seas penalmente interdicto. Sin embargo, esos requisitos que tienen raigambre democrática son insuficientes para el desempeño y para asegurarse que cuando tú llegas a ocupar efectivamente un puesto representativo, estarás a la altura de lo que el Congreso necesita que tú sepas, que tú hagas y que tú practiques para asegurar el rendimiento de ese puesto representativo en honor a la población que te ha elegido. Una de las cuestiones que podemos observar a raíz de las últimas experiencias es que mucho depende de la ciudadanía. Si el ciudadano es democráticamente pobre, si el ciudadano es éticamente precario, ¿cuál es la consecuencia? Los representantes solamente van a representar al ciudadano tal como el ciudadano es, pero hay una manera de evitar que el ciudadano en estado bruto, por decirlo de alguna manera gráfica, llegue tal cual al Congreso. El responsable de filtrar y de pasar por el tamiz estas incompetencias originarias del ciudadano, de manera que quien llegue a la representación sea una persona más competente y más capaz para ocupar un puesto representativo, son los partidos políticos. Es la misión de los partidos políticos capacitar a sus militantes de forma tal que a quienes postule ante la ciudadanía cuenten con las competencias mínimas indispensables, sean gente acreditada con las competencias necesarias, de manera que no falle ante el Congreso. Por ejemplo, hay competencias de carácter cognitivo, hay competencias que están relacionadas con habilidades, hay competencias que tienen carácter ético. Ese perfil de puestos tiene que realizarlo el propio partido, no se lo puede imponer nadie. Eso es parte de la gestión y de la gerencia que tiene que hacer el partido político con sus propios militantes. Los que llegan a un partido político tienen que ser transformados. En eso consiste el apostolado y la metanoia que está a cargo de los partidos políticos. Quien llega a un partido político llega porque quiere transformarse en un agente eficaz del cambio que representa. No seguir siendo parte de la molicie que llega al Congreso solamente porque quiere gozar de su minuto de fama o porque quiere gozar del poder. Ese tipo de apetitos que lindan con la lascivia tanática es el que más daño hace al Perú. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué es que las leyes en el Perú no nos sirven? No nos sirven porque quienes llegan al poder legislativo no saben qué es la ley, no saben que la ley no es
simplemente aprobar con un número de votos determinado cualquier ocurrencia. No puedes hacer tú una ley del chancho al palo o del día del cantinero, de lo que sea. O sea, esa es la ausencia de visión de lo que debe ser ley. El congresista, el Congreso, aprueba una ley, pero luego de aprobada la ley, la pregunta es, ¿acaso el Congreso sabe qué leyes que ha aprobado están vigentes, se aplican y se aplican conforme a lo que el Congreso quiso que se aplicaran? Esa es la misma analogía que uno puede hacer con un padre de familia. El padre de familia da una orden en la casa. El padre de familia es el que dice qué es lo que puede y lo que no se puede hacer a los hijos. Pero si el padre da órdenes, pero luego no se asegura que las órdenes que da se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ¿de qué sirve el padre? El padre está de adorno. De la misma manera, ese es el valor que tiene la ley en el Perú. Una ley que no se sabe para qué sirve. Tenemos demasiadas leyes y ninguna ley de las que existen tiene el valor de ley si quien dicta la ley no sabe si la ley que dictó se aplica o no se aplica, sirve o no sirve, es eficaz o no es eficaz, causa impacto o no causa impacto. Esas son las serias deficiencias que tiene el Congreso porque no sabe gerenciar la función que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Ese déficit de gerencia representativa es uno de los que más daño le causa y tiene que ver con las deficiencias con las que los militantes de los partidos políticos llegan al Congreso. Las deficiencias no están en el Congreso, las deficiencias están en los partidos, que son los que no han transformado a sus militantes en agentes competentes y capaces para que signifiquen el cambio que el Perú necesita. Gracias, doctor. Tenemos acá otra pregunta del señor Antonio Burgos Pardo, desde Marcabelica, Sullana. Dice, ¿qué pasaría si el día de mañana el gabinete del presidente del Consejo de Ministros no obtiene el voto de confianza por parte del legislativo? ¿El presidente del Consejo de Ministros tendría asidero legal que lo respalde para no cumplir lo dispuesto por el legislativo a través de este voto de confianza? Bueno, simplemente si el Congreso no vota a favor y tampoco vota en contra y se abstiene, ya lo he mencionado previamente, o sea, no hay simplemente se mantiene la expectativa, no cambia absolutamente nada, no es equivalente ni a un voto a favor ni a un voto en contra, simplemente se mantiene el estatus que tenía el gabinete antes de concurrir al Congreso para pedir el voto de confianza, no hay más. Muchas gracias, doctor. Yo quiero, digamos, como quien dice, la pelota quedó guindando dicen aquí en Centroamérica, en el área, y se fuera que más o menos lo que ha preguntado nuestro amigo Pardo de Marcabelica es si mañana hay este voto de expectativa, como lo llamó Armando Villanueva en su momento y lo ha relatado muy bien, y hay un voto de abstención, eso no cuenta como uno de los gabinetes sin confianza que el presidente puede tomar en cuenta para que, volviendo a plantear este mismo tema sobre otro gabinete, eventualmente estime que ya se produjo una falta de confianza. Yo creo que más o menos por ahí venía la pregunta, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, si la pregunta es si es que cabe que el gabinete interprete que la abstención del Congreso supone un primer rechazo de la confianza. Pero ahí la cuestión es esta, que lo que establece la Constitución como causal para que exista una crisis total del gabinete en el caso de las cuestiones de confianza o de la investidura, es que haya rechazo de confianza. Y el rechazo no se presume. El rechazo de confianza tiene que ser manifiesto y depende de los votos. El problema es que con el antecedente que tenemos del uso de la denegación fáctica por Martín Vizcarra, avalada por el Tribunal Constitucional con su sentencia 6/2019 CC, este tipo de antecedente nos hace temer que un poder ejecutivo hostil al Congreso interprete a su antojo que la abstención equivale al rechazo, aun cuando la abstención no es una forma de rechazo, es simplemente el decidir no decidir. Para que haya rechazo, tendría que el número de votos
en contra haber sido mayor el número de abstenciones. El presidente de la República ni el presidente del Consejo de Ministros puede cambiar la voluntad de los congresistas para transformar las abstenciones en votos en contra de manera tal que se distorsione o se tuerza el sentido constitucional y se entienda que las abstenciones además son votos en contra. Esa decisión no la puede tomar el Poder Ejecutivo. Esa decisión que la tiene que tomar es única y exclusivamente el Congreso de la República, con mayor número de votos en contra que el número de abstenciones o que el número de votos a favor. Gracias, señor presidente. Tenemos una pregunta de Pedro Rojas. Dice, el señor Castillo dijo que va a estar presente en el Congreso para escuchar una respuesta. ¿Puede estar presente si no ha sido invitado? De la misma manera que los ministros pueden concurrir voluntariamente al Congreso, pero que su concurrencia debe ser previamente coordinada con el propio Congreso a través del presidente del Congreso. Cualquier tipo de concurrencia por el presidente de la República tendría que haber sido previamente canalizada por el presidente del Congreso y consultada al Pleno. El presidente del Congreso no tiene la potestad de hablar con el presidente de la República y luego hacer que se aparezca el presidente de la República en el estrado sin que el Pleno se haya enterado que va a recibir una visita. Esa es la situación. Obviamente existen otro tipo de limitaciones porque de acuerdo a la Constitución se prevé que el presidente de la República concurra al Congreso para dar mensajes al Congreso, pero no para asistir a ver qué pasa. Ese sería un mecanismo totalmente insólito. En realidad no tiene ningún tipo de precedentes. Han habido presidentes de la República que han concurrido al Congreso, pero han ido para darle un mensaje y retirarse, pero no para actuar como espectadores. El presidente de la República no tiene escaño en el Congreso. Sí lo pueden tener los ministros cuando concurren porque la Constitución se lo autoriza para ir voluntariamente previa coordinación. Pueden concurrir cuando son invitados, cuando son interpelados, cuando van a la estación de preguntas, pero más allá de eso, solamente los miembros del gabinete que son congresistas tienen titularidad plena para sentarse a ver qué pasa, para escuchar, y el presidente de la República tampoco tendría la potestad para intervenir, porque no, esa posibilidad no se prevé en el reglamento del Congreso ni en la Constitución. Para la Constitución, el responsable políticamente ante el Congreso es el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros a la cabeza, y los ministros tienen responsabilidad solidaria por los actos del presidente de la República. El presidente de la República, si quiere, podría expectarlo, pero más práctico le resultaría hacer lo que hizo el señor Martín Vizcarra, ver la sesión por la televisión. Con eso daría por satisfecha su curiosidad. Quiero compartir una experiencia que yo tuve como diputado. Compartíamos el Congreso con Roberto Ramírez del Villar. Y quedó muy claro porque Alan García quiso ir en una de las discusiones al Congreso de la República y Bobby, que siempre es tan lúcido, además tan conocedor del derecho constitucional, hizo una intervención realmente interesante y además dijo, esto forma parte del principio de división de poderes. El presidente del Poder Ejecutivo está en su casa, así como los parlamentarios no pueden ir a una reunión del Consejo de Ministros sin meterse ahí, tampoco él ha sido elegido para discutir las leyes ni para participar en el debate de las leyes. A él su actuación se limita a presentar junto con el Consejo de Ministros el proyecto de ley y eventualmente, si no está de acuerdo, a vetarlo. Punto, se acabó, terminó. Cada poder trabaja en su lado. Tampoco que van a resolver la Guzmán, a que parece estar mencionado, al Poder Judicial para ver qué cosa pasa ese día con los jueces. Eso absolutamente es evidentemente una presión de poder indebida. Yo creo que eso compartimos ese pensamiento percibido en tu posición. Adelante, Humberto. Muy bien. Tenemos acá una pregunta de Jaime Gutiérrez, ¿no? ¿Cuál de las propuestas temáticas sería la más accesible para la cuestión de confianza? Las propuestas temáticas, me imagino que se refiere a cuál de las alternativas técnicas es la más adecuada para regular la cuestión de confianza. Me imagino que esa debe ser la pregunta, ¿no? Porque las propuestas temáticas tendría que hacerse una referencia
a todos los ajustes que es necesario introducir en el uso de la cuestión de confianza, de manera que quede claro que no cabe presumir una voluntad corporativa por el Poder Ejecutivo. En cuanto a las propuestas temáticas, yo creo que así como cabe una reforma constitucional sobre aspectos generales, también cabe realizar los aspectos sustantivos a través de esta ley orgánica en la que se haga el desarrollo constitucional de la cuestión de confianza, precisando la metodología, los límites, los plazos, si es que se quiere, las presunciones que puedan existir de silencio parlamentario, lo que sea oportuno de acuerdo a la decisión del Pleno del Congreso. Pero además, el reglamento del Congreso, una vez que ya exista una ley orgánica cuyo texto pueda ser remitido al presidente de la República para que lo observe, como consecuencia de lo cual regresará al Congreso para la insistencia. Si se promulga con la insistencia, a partir de esa insistencia, el Congreso puede desarrollar aún más la cuestión de confianza dentro de su propio reglamento del Congreso para evitar el prurito normativo del que adolece el Tribunal Constitucional cuando señala que el reglamento del Congreso no puede ser el espacio para regular aspectos que son propios de una potestad del Poder Ejecutivo, como es el planteamiento de una cuestión de confianza. Gracias, doctor. Tenemos acá un comentario del amigo Carlos Aranguri, que indica la presencia del presidente se vería como una presión a los congresistas, a su parecer. Como ha mencionado Tito, es una interferencia, porque se trata de la violación del principio de separación de poderes. Efectivamente, si el presidente de la República no tiene por qué ir a las sesiones del Congreso, o sea, es como el metiche que se mete donde no lo llaman y además exige su supuesta superioridad jerárquica dentro de nuestro ordenamiento político para meterse donde no tiene cabida. Para eso tiene al gabinete que puede concurrir al Congreso para exponer puntos de vista si es que quiere hacerlo, y puede ir a una concurrencia voluntaria para asistir a las sesiones, pero con un objeto determinado, no solamente para olisquear, no solamente para oír qué cosa está pasando como chismoso. Esa no es la función del gabinete, tampoco es función del Poder Ejecutivo. Por eso es que efectivamente, así como fue aberrante el rol que cumplió el presidente Castillo cuando fue al Congreso a presionar para que le den la Comisión de Educación a Perú Libre, eso la verdad que fue un poco desdoroso o indecoroso, por decirlo lo más generosa y benignamente posible, porque ese no es el papel de un presidente de la República. Para eso tiene a los voceros de su grupo parlamentario, para eso tiene a los coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo, si es que quieren de alguna manera tratar de afectar los resultados parlamentarios, pero no puede ir el propio presidente de la República. Cree que porque él van a hacerle más caso. No le hicieron caso, simplemente la Comisión de Educación, ya no solamente la Junta de Portavoces, votó por quien creyó que tenía que votar. No sirvió para nada la concurrencia del presidente de la República. Ha pasado totalmente desapercibido. Parece que el problema nuevamente son incompetencias de los candidatos que proponen los partidos políticos, que adolecen de una serie de impericias en el desempeño de los puestos que tienen que ocupar en nombre de la nación. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Jorge Balbi. Sí, hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te felicito por la claridad con la que expones estos temas del derecho parlamentario. La verdad, quiero reflexionar contigo respecto a los alcances del artículo 130 de la Constitución, que es materia de tu exposición. Cuando el artículo señala que el Consejo de Ministros en esta presentación solicita el voto de confianza de manera expresa, no se puede esto entender que cuando señala, plantea al efecto cuestión de confianza. ¿No crees que acá la posición y la obligación del Congreso, cosa que se ha venido evadiendo, es, si yo te planteo una cuestión de confianza, tu respuesta es o sí o no? No me puedes plantear, bueno, me abstengo, no me pronuncio, no hay quórum,
se frustró la sesión y consecuentemente, como mencionabas tú, sigue el limbo. Creo que es una obligación del Congreso tener un pronunciamiento expreso sobre el tema. Es verdad que en la práctica no sería la primera vez que el Congreso se cuide, pues, ¿no?, de esta responsabilidad, porque claro, todos muy bien sabemos de que si él rechaza la cuestión de confianza o la niega, en dos lo disuelve. Pero ¿no crees que esto es casualmente un tema que debería de impulsarse, que el Congreso asuma la responsabilidad que constitucionalmente le está establecida y no estar jugando a, mira, mejor no le digo nada para que no me vayan a vacar? ¿Cuál es tu expresión? Gracias, César. Gracias, Kiko. Qué sorpresa tenerte por acá también en estos lares. Mira, el problema yo lo veo de la siguiente forma. Hasta el año 1988, con el reglamento interior de las cámaras legislativas del año 1853, los congresistas solamente podían votar a favor o en contra, porque no solamente respecto de la cuestión de confianza que ahora tenemos, que no existía en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, sino sobre cualquier materia era imprescindible que se tomara posición a favor o en contra. A partir del año 1988, con la aprobación del reglamento de la Cámara de Diputados y un poco antes con la aprobación del reglamento del Senado, se reconoció que los congresistas, así como podían votar a favor o en contra, tenían el derecho a abstenerse. Si de lo que se trata es de tomar posición, no solamente sobre la cuestión de confianza, sino sobre toda materia que está pendiente de atención en el Congreso. Si la cuestión es tomar posición, debería eliminarse el derecho a la abstención. De la misma manera que en el Perú también existe la posibilidad de que los ciudadanos voten en blanco o voten viciado o simplemente no vayan a votar y paguen su multa. O sea, si existe el derecho a votar por la abstención o de votar en blanco o de votar nulo, tendrías que darle algún tipo de valor y de sentido a ese tipo de facultad o de derecho. O de lo contrario, eliminas el derecho, porque el derecho trae como consecuencia el resultado que es una decisión corporativa, como lo que ocurre también en nuestro derecho constitucional cuando se señala que si 2/3 del número de votantes votan nulo o en blanco, se debe anular esa votación. Ese tipo de decisión tendría que tomarse también. Si, por ejemplo, los 2/3 de congresistas deciden abstenerse, debe declararse nula esa votación, pero no existe ese precepto. Mientras que no exista, todo va a quedar en el terreno de los principios en los que tú te sitúas. Pero esos principios cambiaron a partir del año 1988, por lo menos en lo que se refiere a la Cámara de Diputados y ahora al Congreso de la República. Y lo curioso es que a partir del año 88 se modificó el reglamento de la Cámara de Diputados creando la figura de la abstención, pero las abstenciones nunca se aplicaban porque los diputados estaban acostumbrados a votar a favor o en contra. No sabían por qué tenían que votar por la abstención, pero a alguien se le ocurrió que era necesario considerarla como una alternativa. Y ese mismo precepto fue el que luego recogió el Congreso Constituyente Democrático cuando le dictó el reglamento actualmente vigente al Congreso en junio del año 1995, antes que el primer Congreso iniciara sus funciones. Entonces, si de lo que se trata es de que se tome posición, no solamente sobre la cuestión de confianza, sino sobre toda materia que está sometida al Congreso, tendría que eliminarse el derecho a la abstención de los congresistas. O de lo contrario, generar una limitación como la que te menciono, de que si 2/3 del número de congresistas vota por la abstención, se debe declarar nula esa votación o presumirse que es un voto en contra. Pero mientras que esa presunción no exista, no se puede presumir que el número de abstenciones equivale a votos en contra. Esa presunción tendría que ser declarada de manera explícita. Sin esa presunción explícita, no se puede asumir que la voluntad de la corporación es diferente a la que expresa. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta del amigo Marco Antonio, que quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Marco Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches con todo. En especial muy agradecido a usted, doctor, por su excelente exposición. Mi nombre es Marcos Antonio Burgos Pardo, de Marcabelica, Sullana.
¿Qué pasaría si el día de mañana el legislativo en un número de 66 no le da el voto de confianza al gabinete Bellido? ¿Este tendría algún problema legal si es que no obedece a lo ya establecido por el legislativo? Gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, en principio no creo que haya ningún problema, pero ojo que no se requiere 66 votos. Los 66 votos son para la censura. Para la investidura o para la cuestión de confianza se requiere solo mayoría simple. He puesto un ejemplo, si es que tenemos 26 congresistas con licencia, te quedas con 104, el quórum para que puedas sesionar sería de 53, con 53 congresistas, 19 pueden votar por la abstención, 18 pueden votar en contra, 17 pueden votar a favor, o sea, es mayoría simple, no es mayoría absoluta. Con una mayoría simple, tú puedes decidir qué cosa es lo que prefieres y resolver de acuerdo a tu libérrima voluntad. No hay alternativa. Listo, doctor. Muy agradecido. Gracias, doctor. Habiendo culminado la etapa de preguntas, le vamos a dar pase al frater José Luis Noriega. Muchas gracias, frater Humberto. César, realmente nos hemos quedado impactados del nivel de ilustración y conocimientos que tienes en la tarea parlamentaria. Muy generoso, muy agradecido y muy en la línea de lo que nuestro presidente y el grupo que dirigimos este nuevo partido político alentamos, que es la capacitación precisamente. Es lo que decías. Por eso nosotros estamos haciendo esfuerzos por todos los lunes hacer curso de formación política en varias etapas para todos los ciudadanos que se sientan con interés, simpatizantes o no, identificados con esta problemática. Pero sobre todo estas de reflexión de los miércoles que nos permiten seguir ilustrándonos en la capacitación que todos los miembros de esta agrupación queremos tener para precisamente, si alguna vez el Poder Popular nos da la posibilidad de llegar a cumplir algún encargo en el sector público, pues lo hagamos con la altura y la competencia que hoy estamos viendo que escasea y, ¿por qué no decirlo, está vergonzante de algunos funcionarios públicos? Agradecerte, César, por tu presencia, con la venia del señor presidente. Gracias. Gracias, César, muy gentil, muy amable por habernos acompañado esta noche. Ha sido muy feliz la iniciativa de José Luis. Quiero decirte que estamos muy honrados porque tratamos siempre de que las personas que vienen a la Unidad Democrática de Centro se sientan muy contentas y además muy felices de estar en un sitio donde se prepara la gente para la actividad política de verdad. Necesitamos que ustedes nos apoyen, estamos en el proceso formativo. Quiero pedirle a Franz Guerra que efectivamente antes de retirarnos consigne el nombre de la página web del partido y además el lugar donde ustedes se pueden contactar con nosotros para que efectivamente puedan ayudarnos en este proceso de recolección de firmas. Eventualmente nos hagan llegar unos 10 nombres de amigos suyos, además de su apoyo si lo tienen a bien, para nosotros llamarlos e insistirles y ustedes también insistirles y diciendo, mira que hay un partido efectivamente en serio. Pero quiero informarles que el lunes tendremos uno de los cursos, está referido al curso básico de formación política, donde vamos a hablar de lo que es el Estado, de lo que es, digamos, la política dentro del Estado, los elementos del Estado, que es fundamental para el desarrollo y para conocer qué cosa es lo que queremos o aspiramos a gobernar. Y en segundo lugar, el día miércoles próximo va a estar con nosotros hablando sobre el Banco de Reserva el economista Javier Zúñiga Quevedo, a quien ustedes posiblemente ven en televisión de vez en cuando, más que de vez en cuando, para hablarnos sobre el Banco Central de Reserva, su utilidad y la importancia que tiene. Como ven, seguimos adelante en Unidad Democrática de Centro. Muchas gracias a Oscar, nuestro secretario de organización, Oscar Llerena, a José Luis Noriega, a Humberto Reyes y a todos quienes se han sumado a esta transmisión. Sí, así, por favor, que siga creciendo el interés por un partido que se precia ocuparse de verdad en la
información de los ciudadanos. Gracias, César, nos has engalanado la noche y pues nada, que Dios nos bendiga a todos en esta semana. Hasta luego y gracias a todos por haberse sumado. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Luego. César, que hay que aplaudirlo. Gracias. A todos. Aplauso. Gracias. Gracias. Ok. Chao. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches, amigos. Gracias por Chao, su chao, amigos. Gracias. Chao. Ah, qué bueno que estuvo Kiko Balbi, tiempo que no lo veía. Buenas noches, doctor. El doctor Balbi estuvo presente, sí, el doctor Balbi. Hola, Carlos Marvin, ¿qué dices? Miguel, ¿cómo estás?